Estamos grabando. Buenas. Ok, entonces vamos a continuar con el tema de pruebas y acabamos de ver entonces la introducción de lo que son las pruebas de API y entornos. Hablamos muy rápidamente sobre lo que son API, servicios, que ya lo hemos visto en otras, en la parte de desarrollo, desde como desarrollador, ¿verdad? Pero vamos a empezar entonces, después de haber visto tipos de pruebas, vamos a ver, ¿están viendo la presentación? Sí. Perfecto. Sobre herramientas de pruebas, ¿no? Y bueno, vimos un poco que la diferencia entre pruebas unitarias e integradas, que era un tema que quería aclarar del día de ayer también, para entender bien la diferencia. Y bueno, hablamos que hay en el mercado una cantidad inmensa de herramientas para probar endpoint, desde Postman, Pursuit, JMeter, CUR, hablaremos un poco de JMeter para pruebas de rendimiento. Y estas herramientas permiten hacer pruebas funcionales de carga y de seguridad. DevTube lo vimos en profundidad en el semestre pasado. DevTube nos puede ayudar a validar respuestas de GET o de POST, de endpoint, de APIs, de producto. Y están casadas con los navegadores. Son herramientas que tenemos a nivel de los navegadores y que son como el primer encuentro del desarrollador con pruebas de API. Además, allí podríamos probar cosas como cómo responden nuestros métodos también a nivel de nuestros JavaScript, y nos da una cantidad de herramientas para hacer pruebas a nivel de HTML, de CSS. DevTube es una herramienta que es muy completa e incluso incluye para los diferentes browsers secciones o componentes para hacer pruebas incluso de rendimiento, desde el lado de vista desde el user, desde el cliente. Para empezar a usarlo, usamos generalmente, por ejemplo, el F12 según el browser, con Chrome y con Firefox, y nos permite inspeccionar, familiarizarte. Esto podría ser la herramienta típica para familiarizarnos con la estructura de un API a probar, una prueba de humo, para luego identificar cómo lo vamos a probar. Las herramientas de DevTube son súper útiles, no solo para este tipo de pruebas, sino para probar source, red, para inspeccionar requests, entre otras cosas. Hemos visto esto dentro de nuestro browser como inspección, y tenemos herramientas que nos dan incluso la parte de estructura, los DOM, que ya va fuera de lo que el alcance de las pruebas de API, pero esta herramienta es integral y nos permite también hacer pruebas de ello. ¿Ok? Entonces, esta es la primera herramienta con que nos encontramos a nivel de desarrolladores. Si la recuerdan, la han usado, ¿cuál es la experiencia que tienen con esta herramienta dentro de la materia y otras materias? Yo la utilizo más que todo para los logs, para debuguear. Ok. En su caso, Mr. Héctor. Sí, para depurar. Para Y depurar, es una herramienta de depuración. ¿Han hecho sí. alguna prueba de API alguna vez con alguna herramienta de DevOps? De DevTools, herramientas de tools. ¿Han probado un request, por ejemplo? Sí, cuando entramos, pero ya no estaría en la consola. Ya Cuando me... vemos conexiones, lo vimos en ATI1. Exacto. Entonces, bueno, y es un primer acercamiento, algo bien prevalente. El F12, la pantalla de inspección, es demasiado útil. Vemos el HTML también, que a veces los tickets nos dio la profesora María Paula, que está mal cerrado una etiqueta y eso se vuelve loco. Que son cosas de front-end. Uh-huh. Entonces, fíjense, este es nuestro primer acercamiento, pero aquí también podemos probar pequeños segmentos de código
dentro de lo que es el browser, ¿no? A nivel del cliente. Ahora vamos más allá. Si vamos con Postman. Postman es por su lado una herramienta popular para utilizar API que se puede trabajar a través de comandos. Tiene una interfaz intuitiva, permite hacer solicitudes HTTP, así como ustedes pueden probar en el browser HTTP, dos puntos y unos parámetros, con Postman nos ayuda a la depuración porque esa herramienta nos da el detalle de las solicitudes y la respuesta. Para instalarlo, ¿qué necesitamos? Tenemos que tener unas credenciales del acceso al API si no es pública. Y bueno, familiarizarnos con la documentación de ese API, además de entender claro que es un GET, que es un POST, que es un DELETE, a nivel de lo que son los parámetros de un HTTP o HTTPS. Postman es una herramienta que es utilizada para el desarrollo y las pruebas de API y que además nos permite un segundo nivel de complejidad a través de comandos, como por ejemplo lo que comentó Héctor, ¿no? Como yo le mando un curl PEST post a través de esto y espero una respuesta. Pero tiene una interfaz, de hecho la interfaz de Postman, antes tú podías montar algo local, ahorita incluso hay unas versiones en la nube donde puedes compartir y necesitas tener tiene ciertas características que ya hacen que sea una herramienta más completa. ¿Han trabajado con Postman para probar algún endpoint en algún momento? Con Postman no, porque como hay que abrir sesión, inscribirse y he tenido algunos problemas, pero sí lo he visto. Edgar, ¿usted lo ha visto? ¿Es la primera vez que escucha esta herramienta? ¿O ya la ha visto? No, lo utilicé en el laboratorio de Express, pero desde allí, desde la interfaz. Exactamente. Entonces, fíjense, nosotros también lo habíamos visitado y fíjense que también es como bien particular, es un URL específico, se hacen las pruebas, se espera una entrada, una salida, se identifican. Hasta ahora, nada tan complejo, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pruebas unitarias básicas. Las pruebas unitarias básicas prueban un servicio dentro de varias herramientas y tenemos cosas como o un endpoint o un pedacito de código. Y podemos utilizar diferentes herramientas. Han trabajado con JUnit y JUnit como tal genera un poco más de complejidad y necesitamos más conocimientos a nivel de desarrollador. Fíjense que las dos anteriores van desde el punto de vista más de tester. Un usuario final podría entrar a una página, ver cuáles son los URL, ustedes le podrían publicar un servicio, los APIs que están expuestos y esa persona probarlo, mientras que con las pruebas unitarias necesitamos, además que están asociadas también a un tipo de código, por ejemplo con JUnit, código más que todo Java, necesitamos un IDE. En este caso, las pruebas manejan ciertos parámetros que utilizan notaciones. Aquí necesitamos un conocimiento más técnico para poder desarrollar una prueba unitaria. En este enfoque es eficiente para validar el comportamiento de funciones que manejen distintos tipos de entradas. Y aunque los dos anteriores también tienen un in y un out, en este caso, las entradas tienen más al detalle porque es más hacia el código, hacia la prueba que desarrolla el programador en el modo TDD o en el modo estoy depurando mi código. Para esto se necesita, por ejemplo, para JUnit se necesita instalar un JDK, un kit, una dependencia, un entorno de desarrollo, un Eclipse. Además, también considera cosas mucho más específicas. Allá estamos en los dos tipos de pruebas que vimos ahorita, utilizando herramientas como Postman o como nuestro DevelTube, aunque tienes algún conocimiento técnico, tú esperas una respuesta, pero no necesariamente defines lo que esperas, ¿no? Es más, esperas un resultado dentro de ese programa que estás probando. En cambio aquí, ya con conciencia dentro del código y la funcionalidad como tal, tú deberías poder identificar, por ejemplo, si verificas la adición de un elemento en una lista, que la condición como tal asegura que todos los elementos se devuelvan según el resultado esperado, como cuando hacemos la prueba de la calculadora. En el otro caso puedes tener esa información, puedes validarlo, pero aquí el mismo código lo certifica. Un ejemplo de un caso de JUnit es un framework que ampliamente utilizado para realizar pruebas en Java y fíjense que sí tienes que tener conocimientos de programación.
manejas todo lo que son las notaciones, el after, el class. Fíjense que también esto se parece mucho al desarrollo en otro tipo de herramientas, como las que hemos visto, como Serenity, como Selenium, que además están hechas contra el mismo código Java, y nos dan una verificación de hacer de section que validan casos específicos y particulares. La idea de las pruebas unitarias es que el desarrollador puede identificar de manera temprana el desarrollo, mientras las previas son pruebas más de familiarización con ese código, para identificar los detalles. Entonces, y que además las de anteriores la puede ejecutar un tester sin necesidad de tener un entorno, mientras que en JUnit sí necesitamos tener ese entorno. Han trabajado con JUnit en algunas prácticas que hemos hecho en laboratorio, si mal no recuerdo. ¿Cuál es su experiencia en relación a eso que pueden decir en base a este refrescamiento? ¿Aló? Estoy pensando, profe, pero JUnit es un mundo. Está más enfocada a pruebas unitarias en Java. Exactamente. Si no, Java lo vimos en la carrera en ingeniería. Entonces, pero JUnit es una herramienta para pruebas unitarias con Java y existen otras con que se han trabajado. ¿Cuáles han trabajado dentro de MEAN o dentro de ATI1? ¿Cuáles trabajaron que puedan mencionar? Las voy a mencionar al final, creo que de la presentación, pero que las refresquemos. En comportamiento, haciendo una equivalencia de para qué se usan, más que con qué se usan. ¿Tenemos claro el concepto? Quiero decir, una herramienta se utiliza para un objetivo, pero el objetivo nos los da la necesidad como tal. Y es lo que quiero que identifiquemos a nivel más abstracto. ¿Para qué han utilizado, con qué herramientas para las pruebas unitarias? ¿Qué herramientas han utilizado para pruebas unitarias que no sea JUnit y Java? ¿Aló? Sí las tienen, en el ICI del ALA me las mostraron. Jasmine y Karma. Jasmine y Karma hicieron pruebas unitarias de interfaz. Sí, hicimos unas en ATI1 con Python, pero no recuerdo el nombre de la herramienta. Yo tampoco, estoy tratando de recordar. Wow. Pero esta es una de las más populares y JUnit es como que cuando usted busca prueba unitaria Java, esta es la primera que sale. Pero fíjense que hay un pool indeterminado de pruebas para hacer pruebas unitarias según el software que estemos utilizando, según el lenguaje. Y al final, ¿cuál es el objetivo final? Probar una unidad de código, sin importar en qué lenguaje lo estemos haciendo y incluso con qué tools lo estemos haciendo. ¿Sí? Identificamos ese comportamiento. Ok. En ATI1, ya me acordé, Python no tenía un framework o un plugin aparte, sino solamente lo programábamos. Una clase, eso era lo que estaba buscando la palabra. Okay. Era una clase que estructurábamos dentro del mismo código y hacíamos la prueba unitaria con un comando manager.py test, algo así, ya me acordé. Ok, que debe ser un componente que venía con ese software. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que quiero que veamos es, fíjense, aprender una herramienta no nos garantiza que tengamos el entendimiento de para qué funciona. Aprender el para qué funciona y el tipo de prueba nos garantiza el entendimiento de cuando nos enfrentemos a una herramienta. ¿Sí lo vemos? Por eso es que la universidad se enfoca en la parte teórica, académica, y en la práctica como un soporte a esa teoría. Pero lo que tenemos que tener claro es que son pruebas unitarias, pruebas de humo y las herramientas que podemos ayudarnos para ello. Mientras que por aquí, por ejemplo, tenemos código de pruebas en Swagger. Swagger es otra herramienta muy popular. En mi experiencia, Swagger nos da un valor importantísimo a nivel de la configuración de servidores para documentar. Entonces, Swagger permite desarrollar y escribir también pruebas de API. Es un código que permite simular y generar peticiones. Asegura que, por ejemplo, ustedes pueden asegurar que un nuevo usuario se cree correctamente. Funciona también con REST a través
de métodos POST, de GET, tiene una interfaz, uno lo configura. Es una suite de herramientas que se documenta y permite construir y documentar APIs de manera interactiva, probarlos desde una interfaz. Nos genera un reporte, entonces también es importante, dentro de las pruebas, al final todo termina en reportes, tanto para la de APIs como para la de rendimiento, como para las funcionales, tenemos que tener reportes. Entonces, el Swagger nos da ese kit completo y para trabajar con Swagger. Yo he trabajado con Swagger, con JBoss y en servidores también de Java. Y la facilidad que nos permite es que igual que lo vimos con Postman y herramientas de interfaz, nos liberan el servicio y nosotros podemos probar desde cada uno como una lista, como un diccionario, como una cantidad de endpoint que podemos probar. Esta es la primera comunicación, este es el contrato entre desarrollo y QA. Swagger proporciona una interfaz intuitiva que facilita la creación de pruebas y la iteración con API. Su diseño permite al desarrollo concentrarse en el desarrollo. Esta facilidad de uso se traduce en curvas de aprendizaje más cortas para el usuario. Fíjense la diferencia. Las dos primeras, un tester podría usarlas, un desarrollador también las puede usar, pero la segunda, las que son pruebas unitarias, que ya son de código, con herramientas como JUnit, las utiliza el desarrollador y tienen una estructura a nivel programativa. Esta es el contrato entre los dos, es el servicio web cuando nos los publican, pero esta nos da documentación y el desarrollador podría probar desde aquí, el tester podría probar aquí, el automatizador podría probar desde aquí. Entonces, cada herramienta tiene como cierta fortaleza y además nos da el reporte que también nos los da, por supuesto, un JUnit, si lo estamos probando desde un IDE, o nos los da un Postman en el momento específico que probamos uno en particular. Generalmente el Swagger, cuando se expone, prueba de manera individual cada endpoint. No tenemos como un historial de pruebas, pero con todo el kit podemos apoyarnos con Swagger para trabajar Swagger y utilización de la interfaz para enviar peticiones a API, verificarlo, y además es posible herramienta automatizar pruebas integrando Swagger con herramientas como CI/CD para generar esos primeros informes sobre los API. La documentación de Swagger nos permite que sea documentar. Esto es como los API Java, donde si tú vas documentando tu API, puedes generar tu Swagger con la definición de tus API, de tus endpoints, y automáticamente generar la documentación. Esto asegura que tengamos una documentación que sea consistente entre lo que es el desarrollo y lo que es lo que se va a probar, que no haya incongruencia. En ese caso, Swagger se integra con diversas herramientas de gestión de proyectos y nos permite esa capacidad de flujo de trabajo entre varias áreas para la implementación de pruebas. ¿Ha trabajado alguno con Swagger alguna vez? Primera vez que la veo. Yo igual. ¿Entendemos la diferencia entre esta herramienta y las otras dos? Esto expone los servicios documentándolos, los API. Sí, se ve bonito, por decirlo así. Y se configura a nivel del tipo de servidor web. Entonces nos lleva a un concepto que también hemos visto, los servidores web, los servidores de aplicación. Se puede configurar con herramientas como JBoss, ¿verdad? O como un servidor Tomcat, ¿verdad? Entonces, dependiendo del el kit tecnológico, podemos hacer la configuración y tener nuestro diccionario de API para comunicarnos con el equipo de pruebas y que el equipo de desarrollo exponga y ha documentado además la información de los API. Sobre SOAP UI, ya esta es una herramienta más de QA, una herramienta que permite crear y ejecutar pruebas de servicio, incluso permite armar suite de pruebas, armar secuencias, tiene muy parecido a nivel de interfaz con lo que vamos a ver con JMeter, maneja hilos, nos permite hacer depuración y validación, nos permite, se descarga al igual que las otras herramientas desde su sitio oficial, y nos permite también familiarizarnos con la documentación de los web services. Generalmente se utiliza para tener archivos BSDL o SOAP
y conocer protocolos de un servicio web, aunque también de API y de API REST, que es lo que se usa. Y fíjense que aquí podemos dividirlos en pasos. ¿Esto se les parece a algo? El tema de test strip, de test suite 1. ¿A qué le suena esto? A ver. ¿Aló, aló? Plan de prueba, chicos, recuerden, ¿no? Hablábamos de los casos de prueba y los suites de prueba son planes de prueba, como un grupo de pruebas agrupados. Entonces, esto ya está casándose un poco con esa especialización donde tenemos una consulta del cliente de un servicio web SOA, por decir, de un código legacy, y verificamos la parte web, pero primero tenemos que hacer una serie de pasos como, bueno, consultar al usuario, consultar al cliente y devuelve una información esperada. Entonces ahí ya está más casado con un plan de prueba específico de un componente, de un módulo con casos de prueba o un pool de casos de prueba. Entonces eso OUDI ofrece múltiples beneficios para pruebas automatizadas, facilita integración con herramientas de CI/CD como Jenkins, como Action Git. También es intuitivo y permite al usuario crear nuevas pruebas. Para poder instalar lo que necesitas, por supuesto, esto es compatible con el JDK de Java y permite hacer pruebas de API REP y de SOAP, ¿no? De JSON y XML. Esto desde el lado de pruebas en el ámbito global de desarrollo. Porque podríamos como tener un ejemplo básico, verificar la solicitud de un proceso correctamente, devolver lo esperado y se crea un script donde en SOAP-UDI voy llamando a cada uno de los métodos para poder ver al final el resultado y me va generando si la prueba pasó o no pasó. Otro ejemplo podría ser el servicio de calculadora que hemos visto, sumando y verificando que el resultado sea correcto, pero pasando por la intersección de varias pruebas. Sumo 2 números, sumo 3 números, lo sumo y lo resto. Entonces podemos hacer script de pruebas, ¿ok? Fíjense que en este caso estamos hablando de pruebas de API a nivel de servidores, backend. Y generalmente backend, no estamos aquí, son herramientas como con Java, JUnit, con Java, pero ese es el pool más popular, digamos, uno de los más populares. Ahora, del lado de nosotros, del lado de las pruebas vamos a renombrar las que ya se han utilizado, como Karate, como Jenkins, lo hablamos como a nivel de lenguaje, y vamos a retomar lo que son pruebas de integración continua o herramientas de integración continua. Karate, creo que lo vieron, lo han visto ya dentro de la práctica del framework. No es de la que está incluida, no, creo que lo vimos en un ejemplo práctico que les pasé por allí dentro de un laboratorio. ¿Ustedes qué conocen de Karate? A ver. No, profe, nada. Cierto que no, ¿verdad? Creo que lo tengo dentro de la práctica de la semana que viene. Pero un nombre tan característico. Que es un karate característico. Fíjense que esto también nos permite hacer pruebas, pero de API y de UI sin necesidad de otro lenguaje de programación. Karate también por debajo tiene Java. Se avanza en Jenkins, es lo que hemos visto en los ejemplos. Cuando les mostré ese código por allí, creo que lo vamos a ver ahorita también en el ejemplo, que hemos visto de Jenkins. ¿Sí recuerdan el lenguaje Jenkins? Que lo vimos en pruebas de lenguaje. Sí me suena. Eso era asociado a las historias de usuario. Exactamente. Creo. El Jenkins me da el patrón, el feature definido basado en historias de usuarios y palabras clave, y el Karate recoge eso de la misma manera que ustedes han visto algunos frameworks de prueba o algunos kits de pruebas que trabajan con su framework, que me genera la maqueta con las posibles pruebas a ejecutar. Antes de comenzar a usar Karate necesitamos Java, y además también las dependencias se necesita Maven o Glade, ¿ok? Entonces, Karate es una herramienta que ahorita actualmente es muy popular en el área de prueba y prueba interfaces de integración para
pruebas de servicios red y pruebas de API, automatización de escenario. Se tiene que primero configurar un proyecto aparte con su POM, con su XML si usas Maven, con su .Gray si utilizas Gray, que se acuerdan de los empaquetadores. Refrescamos el tema de los empaquetadores, ¿lo tenemos claro? ¿Sí? Que maneja las dependencias. Sí, sí. Perfecto. Entonces tienen un proyecto aparte con el código de test para correr una prueba, que además hablamos de patrones de diseños de prueba, ¿lo recuerdan? Dentro de Karate y otros software más evolucionados como, bueno, también para Selenium y Serenity, que son ya más pruebas de interfaz integradas donde incluyes el browser, respetamos ciertos patrones. Vimos un par acá en el de actores, lo vimos acá en clase, donde separamos capas, separamos los runners de lo que es la parte de los features y vamos estableciendo por componente los tests. Entonces, Karate tiene un archivo de configuración, es una parte de integración sencilla, pero requiere conocimiento porque se maneja a través de un proyecto con ciertas librerías que se empaquetan en Maven o en Gray, donde manejas un target de test case y ejecutas de manera secuencial y te genera informes. ¿Esto se les parece a algo? Lo vimos a Karma. ¿A cómo? A Karma. A Karma, exacto. Y no es que el Karate sea un Karma, sino que ciertamente va en la misma línea. Son pruebas de backend donde nos genera un proyecto y tenemos que tener un proyecto, un directorio, una estructura, unos patrones para poder programar las pruebas, donde ponemos pruebas, ponemos títulos de pruebas que están definidos en nuestro Genkin, en nuestra definición a través del lenguaje, y que además cuando vemos el informe se parece mucho a ese lenguaje cliente y por tanto nos da también tiempos de ejecución, cuáles fueron las que pasaron y cuáles fueron las que nos pasaron. ¿Ok? Y esto es para APIs y se parece mucho tal vez a JUnit a nivel de código porque usa también JDK. Ahora, ya más hacia el front, más que hacia el front, esto también es Mocha, pero con JavaScript. Con JavaScript contamos con otras herramientas, ¿no? Lo hemos visto y esto ya mea y por eso les di la parte de las herramientas en general, porque quisiera que tuviéramos como la vista del abanico completa, aunque no lo estamos trabajando actualmente con Java, con servidores, con backend, pero entonces hay herramientas de pruebas unitarias API para JavaScript que ejecutan, por ejemplo, Mocha es para ejecutar, que se ejecuta en Node. Node como tal, Mocha es esencial para la velocidad, la eficiencia de las aplicaciones. Se puede utilizar herramientas adicionales como el Breadmark, DJS y a conjunto con Mocha para obtener métricas y más de detalle. Mocha trabaja integrada con la biblioteca de Chai para sesiones. Mocha es la que se utiliza a nivel de... Se puede utilizar con Visual Studio, con IDE como IntelliJ. Funciona con Package Note Manager, con NPM. Es para pruebas de TypeScript y de JavaScript desde el server. Y se necesita tener Node, por supuesto, para poder empezar con estas pruebas. ¿Qué permite Node? Porque nos da flexibilidad a nivel de estructura específica y nos da es compatible con la sincronía para manejar pruebas asíncronas sencillas y también de integración. Tiene una comunidad importante para lo que es la parte de JavaScript. Otras ventajas es que, bueno, generalmente se utiliza, es la propia herramienta para aplicaciones MEAN porque trabaja con JavaScript y con Node y con Spread. Se utiliza para comprobar las rutas de los controladores en Spread. La puedes utilizar como... Aunque Mocha no es la herramienta de pruebas más común para Angular, porque Jasmine y Karma, que son los que han trabajado, ustedes son lo que lo son, se puede usar para probar la lógica de tus componentes como servicios, como herramientas para el STAP. Además, Mocha también puede probar iteraciones con el MongoDB, usar bibliotecas adicionales como el MongoC y bibliotecas que nos permiten verificar temas de data a nivel de pruebas de integración.
La comparación con otras herramientas es una prueba que se observa más ligera, es menos opinativa. Cuando decimos opinativa, el concepto se refiere a que Moca impone menos restricciones y no tiene tanta estructura, ¿no? Es más tipo ya, es menos, si hiciéramos metáforas a nivel de lenguaje de programación, un Mocha es el JavaScript, mientras que otras herramientas son tipo las que acabamos de ver que son de server, que deben ser estructurales y fuertes. Tenemos, por ejemplo, que estas son más débiles, ¿no? Más TypeScript, ¿no? Más hacia código fuerte, mientras esta es más de framework operativos, que es flexible, que además nos permite una amplia personalización de bibliotecas como con Chai, puedes trabajar Mocha con Chai o puedes trabajar herramientas como Sino, es decir, es compatible con varias librerías. A diferencia de Yes y Jasmine, que viene con más decisiones de diseño predeterminado por la estructura específica. De hecho, recuerden que les trae como todo un kit de template. Y un todo en uno que incluye pruebas bibliotecas, a diferencia de Yes y Jasmine. Mocha es más independiente, Mocha es menos opinativa porque tendrás más libertad para decidir cómo tú quieras configurar y estructurar la prueba, mientras que Yes y Jasmine tienen más opiniones más predeterminadas, entonces más código más duro. Dentro de una prueba Mocha tú deberías poder tener igual tus assertions de definición, mucho a nivel de prueba unitaria, comparando el resultado que esperas, validas con eso la integración y puedes validar incluso el rendimiento a nivel de cuánto se está tardando un API en particular en un solo hilo, y además de beneficios de que tiene tiene una red de soporte. Mientras que con Chai, que trabaja con par con Mocha, es más asociada al Behind Driver Developer, digamos, el concepto de Behind Developer, que Genki es un lenguaje de CBDD que tiene que ver con un ejemplo común, por ejemplo, dos números usando acepción, un equal result y el resultado esperado, y fíjense que se parece mucho a lo que hemos visto en pruebas unitarias, pero con una sintaxis diferente a nivel de lenguaje, ¿no? Menos estricto. Tenemos aquí el IT, tenemos aquí un glef, tenemos esto es código JavaScript como tal. Chai es la biblioteca de acepción de JavaScript que se usa a menudo es con Mocha y ofrece una sintaxis legible. ¿Por qué usarlo? Por lo mismo, la legibilidad, la flexibilidad, el manejo de uso del lenguaje TDD, cuando hablamos de términos como igual, como palabras o sintaxis que nos permiten enfatizar la prueba como que si fuera una carta de qué hace esta funcionalidad. Y evidentemente todo esto corre en los diferentes IDE y debe tener una parte de resultado. Con Chai los resultados de prueba se presentan de manera clara, permitiendo al desarrollador identificar proyectos. Entonces una salida es los asserts y cómo debería lo esperado y cuál fue el deber y el ser, ¿no? El esperado versus el obtenido. Entonces, un ejemplo podría ser que, bueno, ¿qué tienes que hacer? Utiliza un IT para definir la prueba, utiliza el chat request, utilizas el post, los pasos que vimos anteriormente, y luego haces tu corrida verificando que tú tengas una salida 500, que tu API está arriba, que es lo primero que debemos probar en todo API, y luego de eso esperas los resultados esperados y los comparas para analizar tu reporte. Sus ventajas junto con la ventaja de Chai junto con Mocha es que, bueno, nos da un comportamiento guiado de que lo podemos casar al definir la prueba, el caso de prueba, con nuestro caso de uso, con nuestro requerimiento. En comparación con otras herramientas, tal como Yes o Jasmine, es mucho menos tipada, tiene más personalización, es menos restrictiva, ¿verdad? Cuéntenme de esta, qué tanta experiencia han tenido. Este es back, que es Express y No, pero sé que han tenido experiencias más con Jasmine y que son las de interfaz, ¿no? Cuéntenme de esta parte. Y cerramos, ya vamos cerrando la grabación. A ver. Con Chai y Mocha, que he trabajado en el backend, me dio bastante problema de incompatibilidad porque
Angular, lo que hemos hablado, desde el 12 para acá, ya no usa modular. Y Shine y Oscar presentan en dos versiones, modo entrada-salida o como un JS. Entonces, si uno no tiene cuidado, el import tiene que pasarlo a Recure. Los archivos no son JS, sino CJS. Y después corre en local, pero cuando se despliega no corre. En verdad me dio bastante problema, lo resolví. Pero no es que lo estoy criticando así, pero es la realidad lo que me pasó. Pues. Y no da estructura, ¿no? Porque a diferencia de Yasmin y Yesté, ellos le dan como un template donde ustedes van metiendo el código a mitad, lo mismo que pasa con herramientas como cuando incorporamos Serenity o Karate, que nos dan como cierta estructura para maquetar la prueba y nosotros completarla, ¿no? Exacto, esto es totalmente manual. Manualmente, exacto. Entonces, y en su caso, Edgar, ¿qué tal le fue con estas herramientas? ¿Y qué podemos hablar sobre el cómo integrar estas herramientas a ICID dentro del proyecto? Porque al Bueno, al final se reduce en principio, comando la ejecución, ¿no? sí. Bueno, al principio también me daba problemas de compatibilidad, que después de que Héctor los resolvió, no hice más que un par de pruebas allí y no he tenido mayor experiencia. Vale, y el comando de ejecución lo tenemos claro cuando hacemos el llamado al pool de la prueba que ejecutamos, así como se hace un test execute, y que eso lo podemos agendar dentro de comandos dentro de nuestro ICID para ir dándole más fuerza a nuestras pruebas de backend de Node Express Sí, eh, profe, de hecho ya la tenemos combinadas. montada. Sí, ¿Ah? ya la tenemos montada así. Lo que usted vio, Uh -huh. la, se me olvidó la Sí. integración continua en el Exacto. Docker, funciona perfectamente. Sí, Ok, ya tenemos, y lo hacemos localmente también. perfecto. Entonces se nota que en este caso, estas pruebas que son de backend, que utilizan otra herramienta que la podemos integrar en integración continua, prueban una parte de la capa, ¿no? Digamos, un objetivo tiene Chai con Mocha y otro objetivo tiene Yes con Yasmin. Sí lo vimos porque en algún momento dentro de la materia estaba esa duda abierta. Sí, sí. No, Karma y Yasmin lo estamos probando en el front y Chai y Mocha en el backend y Cypress también en el front. Ok, y recordemos además que son pruebas que, aunque las hace un desarrollador, pueden utilizarse en integración continua y que tienen interacción con el de DevOps. De la misma manera, pueden ser referenciadas como pruebas unitarias o de APIs a nivel del automatizador de pruebas dentro de su proceso de integración continua, ¿no? Y la lectura de reportes para validar la calidad del producto. Entonces, estamos entendiendo cada una de las diferentes capas, pasos y entidades y roles que interactúan en todo este tipo de pruebas. Y que dentro de los API hay un montón de categorizaciones adicionales y de herramientas adicionales. ¿Quedó claro hasta allí, cierto? Sí. Ok. Y la parte Sí. interesante es que además también se cruza con otras herramientas como JMeter, que es una herramienta para realizar pruebas de rendimiento y carga de aplicación, que incluye web service y que puedes hacer pruebas a request de algunos API, de algunos endpoints, permiten simular múltiples usuarios y evaluar sistemas de manejo de carga temporal. Su capacidad extensiva lo hace ideal para pruebas de estrés y escalabilidad. No obstante, si yo desarrollo una prueba de JMeter con un hilo, ¿en qué se convierte, chicos? Prueba En de una prueba rendimiento. unitaria. Prueba unitaria. Probamos un API, probamos una prueba. Unitaria si va contra un API que tiene algo muy básico, contra un endpoint que solo hace una sola unidad, o integral si hace contra algo más que combina varias partes de la lógica, pero no es de rendimiento hasta que le meto volumen y datos. Por eso JMeter está aquí como mi primer bocado de pruebas de herramienta, que lo veremos la semana que viene. ¿Ok? Si lo ven como el enfoque puede cambiar totalmente el tipo de prueba.
Sí, sí. Entonces Claro. tenemos herramientas como DBO que se pueden usar para funcionales, rendimiento y depuración con JavaScript, HTML, CSS, Postman con REST, Graph API para pruebas funcionales y de carga, JUnit, pruebas unitarias. Y fíjense que de carga, aunque hablamos de Postman con hilos específicos, pero yo podría probar varios hilos en una parte de Postman. JMeter para pruebas de rendimiento y carga, pero que también aquí incluiría que podría usarla para pruebas de integración o pruebas funcionales. Y Swagger como documentación y pruebas funcionales de hilo, SOA también para pruebas funcionales y de carga, Karate para pruebas funcionales de API, Mocha para pruebas unitarias integrales. Y nótese que si yo versiono en base a la data las herramientas, puedo probar diferentes perspectivas o enfoques de un mismo API. Además que están casadas con lenguaje de programación y que además tengo la herramienta, la tipificación de la prueba, el cuándo usarla, en qué momento, cuál es el rol que la utiliza, ejemplo, y en qué herramienta. Entonces, sí vemos que son como muchas variables transversales para poder identificar y que cada una de estas puede estar, y específicamente esto podría ser un plan de prueba. La base de voy a empezar a probar con Karate, dependiendo de mi software, evidentemente, ¿no? Pero una base es el pool de pruebas y la experiencia que tenemos como equipo de desarrollo, identificando, bueno, voy a empezar con las de humo, luego voy a seguir con las de API, luego voy a hacer las unitarias con la herramienta que aplica para mi aplicación, por ejemplo, el caso de Megan con Mocha. Voy a documentar las pruebas con Swagger para la integración entre desarrollo y QA. Y voy a luego hacer pruebas de rendimiento con una primera fase con SOA-DUI y luego con JMeter para especializarlo. ¿Se entendió el contexto de toda la correlación entre ejemplos de caso de uso de herramientas, perfiles, lenguaje y tipos de pruebas? ¿Esto resume, lo resume bien? Sí. Y en conclusión, las pruebas y las categorías de prueba son todo un mundo, tenemos que hacer una carrera para eso. Y además, no en todas las universidades mundiales son temas que se incorporan como parte del pensum, no como una especialización, pero hay certificaciones, hay cursos para ello, porque el mercado nos los está pidiendo a nivel básico. Y es importantísimo, ya cuando llegamos al punto de hacer estas pruebas, que esto está casado con todo un plan de pruebas que discutimos anteriormente. Las pruebas de endpoint y API son fundamentales para garantizar los servicios de backend y de frontend, usando herramientas como Mocha, Chai o en el caso de MEAN, pero que se hacen al final para detectar errores, para ver la reproducción, que nosotros tenemos un plan de prueba inicial que prueba el cómo, el dónde, el cuándo, el quiénes, los recursos, las herramientas, cuál va a ser la estrategia que nos lleva a los casos de prueba, para luego llevarnos a evaluar la cobertura en una regresión y tener la calidad del producto. Al final, cada parte de este rompecabezas forma parte de algo que queremos tener, una trazabilidad, la automatización de las pruebas para mejorar la calidad de nuestro software. Y cada una tiene funciones, objetivos diferentes según el contexto y el proyecto. ¿Dudas hasta aquí? 42 minutos. Dije que 30, ¿no? O dije 20. Ay, no, se me fui de tiempo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Pero interesante esta área, ¿verdad? Muy interesante. Sí, sí. Y bueno, muchas gracias por la paciencia, chicos. Voy a cerrar la grabación. Creo que ya. Vamos a ver. Corto esta última parte de que me fui de tiempo y les engañé. Y otra vez les engañé. Detener la grabación. Confirmado.